Daniel, buenos días, bienvenido. Gracias por invitarme y la verdad es que con mucho agrado venir aquí a compartir con amigos y que no se me pase, hoy es el día 8 de marzo y todos nosotros vivimos rodeados de mujeres a las cuales les deseamos los más grandes parabienes y además felicitarla en su día. Quizá el título mayor no lo dije, él es el esposo de Altagracita Maurino, una mujer de los medios, de la comunicación. Sí. Daniel, ¿cómo ven ustedes esto? Es evidente que el presidente de la República, en la interpretación que han hecho muchos, yo creo que yo me siento dentro de ellos, ha preferido para resaltar logros del gobierno hacer comparaciones con el año 2011. En el año 2011 el presidente era el doctor Leonel Fernández. Muchos parten de esa premisa para establecer que el presidente Abinader, que seguro va a ser el candidato a la presidencia por el PRM, está escogiendo como rival temprano al doctor Fernández. ¿Eso es bueno o es malo? Mira, lo primero es que a mí no me gusta en lo general que me digan la palabra escogiendo. Porque escogiendo quiere decir entre muchos seleccionó. Y el tema no es escogiendo, es el competidor. O sea, son dos cosas distintas. Es reconocer una realidad. Hay que competir. Leonel Fernández es el candidato a vencer en las elecciones. Y desde este punto de vista, sí. A nosotros nos parece un buen reconocimiento por parte del presidente Abinader, del candidato además del PRM, el presidente Abinader, porque obviamente es así, esa es la realidad. Y nosotros somos el partido a vencer y el candidato a vencer en las próximas elecciones. Y eso es lo que dice esa comparación. No, una comparación que desde mi punto de vista no fue acertada. Entre otras cosas, porque del 2011 al 2023 estamos hablando de casi 12 años, ¿verdad? En ese sentido, 12 años, el joven que tenía 10 años tiene hoy 22. El que tenía 15 tiene 27. Y posiblemente ese no vio lo que está viendo ahora, que es que cuando el presidente Abinader llegó al gobierno, en la actualidad hay un 50% que el arenque está más caro, que los pollos están más caros, que el aceite está más caro, y la gente lo que está comparando es si estamos mejor o peor que antes. Yo pienso, yo no sé, me imagino que así piensan la mayoría del PRM, aunque vi que algunos quieren seguir insistiendo, pero cuando tú hablas con personas prudentes, dicen que no fue afortunada la comparación. No fue en su opinión, atinada. ¿estamos mejor o peor que antes? En la opinión de Daniel Toribio. No, en la opinión mía no. Cuando tú vas al supermercado y tú le preguntas a la gente, o al colmado, o al ventorrillo, y le preguntas a la gente si está mejor o peor que antes, obviamente la gente te va a decir peor. Y mira, Dani, cuando tú vas, ¿qué es lo que pasa con la inflación y con los precios? Yo siempre digo, la inflación es un promedio en el cual por arriba hay precios que suben y por abajo hay precios que están estables o bajan. Ahora, ¿cuáles son los precios que regularmente suben y lo que tú soportas? No son los precios del transporte aéreo o del transporte de carga o no son los precios de la vivienda que no sube todos los días. Es cuando tú vas al colmado, al ventorrillo, y la medicina está más cara, tú dices las cosas. No importa lo que haya pasado con los otros productos, es que la gente lo está sacando de los bolsillos. Y una de las cosas que afirmó el presidente Fernández en su discurso es con eso del precio, con los precios, la gente no hace de que un economista se le ocurrió. No, eso no funciona así. La gente es los bolsillos, es el hecho de dejar de saltarse una comida. Son hechos muy humanos que afectan a la gente con el tema de los precios. Déjeme brindarle una tacita de café Santo Domingo. Gracias. Café del bueno. ¿Qué pudieras recomendar? ¿Qué pudieras recomendar? Cafecito aquí también. Cafecito por allá, Freddy. Muy bien, muy bien. ¿Qué Y pudieras el invitado ahí lo tiene. Un líder como Leonel Fernández, a quien recuerdo siempre haber dicho, que todo político aspirante debe ser un deudo permanente de un economista difunto. No es de él, sí, pero él siempre repetía la frase. ¿Qué debe recomendar un partido como Fuerza del Pueblo ante esas situaciones que señala, que son números, que son cifras, estadísticas, en contextos y momentos distintos entre pandemia, no pandemia, que si creció 12.3
en el 2021 con relación al 2020, que fue un año muerto, o unas situaciones. Todo esto que está pasando, ¿qué recomienda Fuerza del Pueblo y el PLD para, y Leonel Fernández para ayudar, digamos, a mejorar la situación? Mira, Omar, yo voy a mostrar esta gráfica, mira. Esta gráfica, si me la ven, es la gráfica del comportamiento mensual del crecimiento de la economía. En el mes de abril del 2021, la economía creció en un 47%. Ayer, el Banco Central nos dijo que creció 0.4%. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Nosotros entendemos una realidad que cada vez es menos, nos afecta menos. O sea, porque tampoco nos vamos ahora a querer decir que la realidad de ahora es la del 21, no tiene nada que ver. En el 21 compramos un furgón de 40 pies, costaba $20,000. Hoy en día cuesta $2,000. Los precios del petróleo estaban a 110, 115, ahora están en menos de 80. Entonces, China estaba cerrada. Y hoy en día la política cero COVID de China ya se eliminó. Estamos hablando y señalando, Omar, que hay una realidad que el gobierno no ha querido reconocer. Y déjame decirte lo siguiente. En los análisis, Daniel, ustedes no han ponderado el efecto Rusia-Ucrania. Es que, ¿cuál es el impacto hoy en día? Eso se dio. Los impactos se dan y no han sido tan críticos. ¿Tú sabes qué es lo que ha pasado? Y no se ha querido reconocer. Todos los gobiernos, aquel, todos los gobiernos en la época del COVID incrementaron la cantidad de dinero en circulación en la economía. Y los bancos centrales, ¿qué hicieron? Que a partir de ese momento se dieron cuenta que eso produjo un impacto inflacionario en todo el mundo. Y ese impacto inflacionario obligó y obligaba ya ahora a recoger el dinero. Yo hago un paréntesis para hacer una cosa curiosa. Yo no quiero hacer el chiste, pero quiero decir lo siguiente. Ayer el Banco Central publicó que la inflación bajó. Lo primero es que no es cierto que bajó. ¿Mintió el Banco Central? No mintió. No es cierto que bajó. Creció en 0.11, que es menos que lo que creció el mes pasado. Pero eso no es lo importante. Para mí, para destacar, es que con el propósito yo pensé de que había unos espacios pagados que se perdieron. Con el propósito de no dar toda la información grande, de manera llamativa, publicó precio y crecimiento en el mismo documento. ¿Cuál era el propósito? Resaltar que había una ralentización del crecimiento de los precios. Pero hay un dato que pasó desapercibido para todos los periódicos, para todo el mundo, que es que la economía creció en el mes de enero en 0.4%. ¿Qué quiere decir eso? Que vender y es... Razones de ser cierto, así como usted lo plantea. No, de ser cierto, no. ¿Qué habría ocurrido para que así sea? Bueno, el Banco Central... ¿Por qué no hicimos? No. ¿Qué hicimos? Como resultado del crecimiento de la cantidad de dinero en circulación en la economía dominicana, el Banco Central decidió subir las tasas de interés. Y hoy en día las tasas de interés en el mercado han subido de manera dramática, importante. Y entonces los costos financieros para todo el mundo se dispararon y hasta de la inversión. Entonces la economía comienza a restringirse. ¿Con qué propósito? Con el propósito de bajar la inflación. Porque o tú disminuyes la cantidad de dinero en circulación para bajar la inflación o produce un incremento de la inflación. El efecto es el siguiente. La economía dominicana en los últimos años, no COVID, esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha pasado. ¿Cuáles las observaciones que uno hace y tal vez no las critica? Que entonces te presentan
un discurso como que las cosas van bien y no, señores, no van ¿Y bien. no están avalado ese discurso con organismos internacionales, Daniel, que avalan lo que dice el Banco Central? Mira, no, pero nadie está discúlpame, mal haría yo en discutir las cifras del Banco Central. No, yo no discuto las cifras del Banco Central. Pero la cifra del Banco Central... Yo estoy claro que usted no está discutiendo, ahora usted está explicando una situación que es económica, no hay de otra. O sea, usted mismo se dice, y usted es economista, y bueno, usted lo explicó perfectamente bien ahí de forma académica. Si hubo una inyección de recursos en una economía, luego de COVID, se dan, o en el medio del COVID se dan incentivos, impulsos para mover la economía. Eso genera inflación, eventualmente. No aquí, en Estados Unidos también, usted lo sabe. ¿Cómo usted controla la inflación macroeconómica? Con incremento de los tipos de interés. No aquí, porque usted dice, el Banco Central decidió, como que eso fue un invento del Banco Central. ¿Qué ha hecho la FED? La FED de Estados Unidos, ¿qué ha hecho? ¿Algo diferente al Banco Central aquí o exactamente lo mismo? No, ¿tú sabes cuál es la diferencia? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que mientras nosotros decíamos con tiempo de que había un componente importante local de la inflación, desde el Banco Central y desde el gobierno se decía que no, que todo era importado. Y no era cierto. Y no era cierto que ahora han decidido aplicar una política para bajar la inflación aquí. No lo decían así. Decían que vean ambos componentes y de hecho, no ahora, Daniel, el Banco Central tiene 7, 8 meses. De hecho, ya paró el incremento de tasa de política. Lo ha detenido en los últimos meses. Sí. Y cuando se incrementan esas tasas para controlar la inflación, que usted muy bien dice, yo lo explicaba ayer aquí, la inflación no es que se paró, se ha ralentizado. Ahora, como se anualiza, se redujo. Escúchame, ¿se redujo o no? Disminuyó. Sí, Disminuyó. porque el problema es que a mí me llama... Eso no quiere decir que los precios bajaron. No, exactamente. No quiere decir eso. Eso es rarísimo. Es así. Tú lo decías así mismo ayer aquí. Sí. Ahora, eso tiene un impacto en el crecimiento de la economía. Es así, ¿verdad? Sí, claro. Aquí, eso es lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Eso es lo que usted ha lo que ha pasado. aplicado un fenómeno económico natural. Ajá. Que usted tuviera el Banco Central, o la Presidenta de la República, lo hubiera manejado igualito. No, mira, Oscar, ¿cuál es el tema? Es que a ti entonces te presenta de que las cosas van bien. El tema es lo siguiente, o sea, te ponen una magnitud de cosas que todo va bien. Aquí en este país todo va bien. O sea, la economía creció en 12.3 en el 2021. Excelente. 47% en abril del 21. Excelente. El año pasado crece en 4.9. ¿Y este año en 4? Escúchame, cuando los estimados eran que iba a crecer 5.5. Los estimados, el Banco Central con las mismas condiciones, porque tampoco... No, la misma no. En febrero pasó algo en Ucrania. En febrero. No, eso es de antes. Eso es de antes. La crisis venía de antes. Y óyeme, Oscar, no era la misma. Pero ¿y ahora? Ahora vamos a terminar en 4, dice. Y tal vez menos. Con ayuda, porque ya en enero nos dice que las cosas no andan bien. Lo más, que tú sabes que es lo que es importante. Entonces que tú me digas después, posteriormente, que la gente está viviendo mejor. O sea, reconoce que no está viviendo mejor. Yo le hago una pregunta. Yo no voy a entrar en ese debate. Le hago una pregunta al economista. Ajá. Que crezcamos un 4% como proyección. ¿Es tan malo en este escenario cuando estamos hablando que en el mundo hasta Estados Unidos está tratando de no entrar en una estanflación? No, yo lo que estoy diciendo es que hay un proceso de ralentización de la economía que debió haberlo reconocido y tiene que Lo reconocerlo. reconoció el presidente en el discurso del 27. Dijo, el primer trimestre del año no vamos a crecer. Óyeme, no reconoció lo que había pasado. Recuérdate que uno de los grandes debates que el presidente Fernández le llevó a escribir hasta 2 artículos, era si había unos rebotes. ¿Tú sabes lo que pasó en la economía dominicana? No cuestionar la cifra del Banco Central. Dijo que planteó claramente, no fue que la cuestionó, planteó que eso era un rebote. Es más, yo te voy a decir lo siguiente. Pero si el Banco, que el Banco Central estaba maquillando cifras. si el Banco Central hubiese reconocido que era un rebote, el crecimiento del 2022 no fue malo. Claro que no. Escúchame.
si hubiese reconocido que su rebote, el crecimiento del 2022 no fue malo, porque sigue el rebote, creció en 4.9 también. Yo no sé si me están entendiendo la lógica. No, que ustedes tienen el rebote y no es rebote, eso es el crecimiento que hubo. Se compara, No. si hubo un decrecimiento en el 20, lo lógico es que en el 21 se produjera un incremento. O sea, la mayor, bola, porque, como diría Luisín, la bola pisó en el piso. incluso, ¿Y qué hizo la si bola? usted ¿Rebotó? si usted busca la publicación del Banco Central de ese momento, usted va a ver que él hace dos comparaciones. Una con el 20 y otra, entendiendo ese fenómeno, la compara con el 19. Y con el 19 creció un 5 punto algo. Oye, Oscar, la crítica que nosotros le hacemos es cómo se manejan las cifras y lo que impacta a la población. Porque, si, por ejemplo, yo te digo, si tú dices, baja la inflación, como tú dijiste ayer, bajó la inflación. No bajó la inflación. Creció menos los precios que el mes pasado. Pero si tú, dentro de eso, cuando tú todos los meses publicas 2 espacios pagados, 2, no 1, 2, uno con los precios y otro con el IMAE, que es el crecimiento del PBI estimado. Y para no decir que crecimos un 0.4%, así no. O sea, escúchame, el nivel... ¿Usted quería 2 publicaciones? Yo no quería 2 publicaciones. Yo no. Es que después usted dice que está gastando mucho en publicidad. No, es que ustedes me piden a mí una cosa que yo quería. Usted quiere que el Banco Central celebre un número. Es que la costumbre era publicar 2. Entonces, ¿qué hace? Que publiquen las 2 juntas. ¿Con qué propósito? Daniel, no. Para nublar, para nublar el asunto. Mire, Daniel, una última pregunta ya de mi parte, el tiempo se nos termina. Hay una estimación que hace el doctor Fernández o una consideración, dice que no es cierto lo que el gobierno plantea o lo que plantea el presidente de la República cuando dice que la deuda ha bajado en función del Producto Interno Bruto, la deuda pública. Le pregunto, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el...? Mira, porque hay que entender que la deuda del gobierno son 2 deudas. Es lo que se llama la deuda del sector público financiero y del sector público no financiero. Entonces, en el caso de la deuda total no ha bajado. Pero además, óyeme lo siguiente, cuando tú comparas con denominadores distintos, la relación te puede dar cualquier proporción. ¿Qué es lo que es importante desde mi punto de vista? Que el gobierno tomó casi 24.000 millones de dólares y las cosas no se ven. Eso es lo más importante para mí. O sea, 24.000 millones de dólares. Programa de asistencia social, vacuna, todo eso. Está bien. Cuando digo que... No, está bien, o sea... No. Eso es eso es lo que hacen todos los gobiernos. Ahora, cuando tú tomas prestado 24.000 millones de dólares para que lo paguen estas y las próximas generaciones, y tú me dices, no, escúchame, cuando los hijos tuyos tengan que pagar los 24.000 millones de dólares, cuando tus nietos lo tengan que pagar, y tú te dijiste que no, que tú lo cogiste para la comida, esa no es la explicación que yo quisiera darle a mis nietos. Daniel, gracias por su tiempo. Gracias a usted. Daniel Toribio, de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo. Vamos a publicidad, regresamos en breve.